y otros sectores han criticado un reglamento que nació en el 2019 en el Instituto de Vivienda y Urbanismo INVU. Con este reglamento se regularía la segmentación de propiedades y la obtención de visados para dichos procedimientos. Las críticas se hacen especialmente porque no se podrían dividir los lotes como de costumbre. Además, debido al proceso se encarecerían los visados de plano catastro individual en 40.510 colones y de alineamiento fluvial en 33.752 colones. A ambos costos debe sumársele el IVA. Según el Colegio de Topógrafos, esta suma representaría un ingreso de 2.500 millones al INVU, ingreso con el que hoy no cuenta. Tras los señalamientos, el ministro de la Presidencia dijo en un programa de enfoques que estudiarían aplazar la entrada en vigencia a dicho reglamento. Nosotros no estamos de acuerdo en impulsar medidas irracionales que no tengan sentido, que no se justifiquen legal y técnicamente. Sin embargo, Presidencia se contradijo y afirmó el pasado miércoles que apoyaría el impulso de este reglamento. Lo único que hizo fue atrasar la entrada en vigencia, que estaba planteada para este mes de febrero y ahora será en marzo, según el ministro, para someter este reglamento a consultas de los distintos sectores. ¿Cambiará algo en las modificaciones que el INVU pretende hacerle al reglamento de fraccionamiento y urbanismos? Hoy, en Enfoques, profundizamos. 8:11 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Vamos dándole seguimiento a un tema que habíamos iniciado desde el pasado mes de enero. El 28 de enero ofrecimos un programa donde estuvo acá el Colegio de Topógrafos explicando sus preocupaciones con respecto a este tercer intento de implementar un reglamento en el INVU. Ya en la administración Solís Rivera se había intentado en 2 ocasiones sin frutos, pero ahora parece que el gobierno va de fijo, de lleno, con este reglamento, pese a los cuestionamientos técnicos que han ofrecido algunos expertos. Hoy finalmente tenemos la participación del INVU en la vocería de don Tomás Martínez, presidente de esta institución. También nos acompaña don Marcos Zúñiga del Colegio de Topógrafos y está por incorporarse don Norman Vargas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que también tiene una posición. Así que les doy la bienvenida para que podamos hablar de este tema. Don Marco, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias de parte del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. Realmente para nosotros es un placer el poder estar nuevamente por acá y aprovechar que está don Tomás para avanzar en este tema que es un tema país. Don Tomás, buenos días, gracias por estar acá. Hola, muy buenos días. Un saludo a Marco, a usted, Michael, a toda la audiencia, a las personas que nos siguen. Y bueno, con mucho gusto de aclarar a la ciudadanía, el interés mío de estar aquí es, aclarar varias cosas que se han presentado que no son ciertas, digamos, empezando por los datos que se dan al comienzo sobre los montos de los visados. Bien, quiero contarles un poco la historia de este programa, porque originalmente habíamos pedido el 24 de enero la participación, el 22 de enero la participación del INVU para un primer programa. Se nos hizo una cancelación el 22 de enero, el programa iba a ser el 24 y se cancelaron todos los invitados que estaban, que era el colegio de topógrafos y el INVU. Eventualmente volvimos a hacer una solicitud para insistir en el tema y hubo una cancelación también, o no participación, más bien por parte del INVU. Cuando hicimos el programa con el colegio de topógrafos, don Tomás al día siguiente envió un derecho de respuesta, el cual lo analizaron los abogados de CRE hoy y determinaron que no procedía, ya que había cancelado o no había querido participar en las 2 ocasiones que se le habían invitado, y abrimos un nuevo espacio y esta vez tenemos a los 3. Ya se incorporó don Norman Vargas para poder hablarnos en vocería del CEFIA. Buenos días, don Norman. Sí, buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas, a Tomás, a Marco y a usted, Michael. Un gusto estar por acá y para comentar sobre la situación que se ha presentado, pero sobre todo sobre lo que estamos haciendo en este momento para solventar las diferencias que tenemos y esperamos llegar todos a un acuerdo, ganar, que es lo que al país le interesa. Ok, tal vez empecemos planteando el panorama que quedó claro en el programa del 28 de enero, cuando el Colegio de Topógrafos hacía varias aclaraciones y preocupaciones. Escuchemos lo que se decía en ese momento, el 28 de enero, con respecto a esta temática. Voy a pedirle a mis compañeros que por favor pongamos las declaraciones de ese día.
Nota irregular, topografía irregular, poco frente, que permite la subdivisión de una propiedad para efectos de que la gente pueda adquirir una propiedad y pueda acceder a un bono de vivienda o algún beneficio del Estado o a un préstamo. Para que se dé esa figura tiene que contarse con servicios públicos, agua, electricidad. Bueno, en la nueva propuesta o en la propuesta que ya está publicada del INBU, esa figura únicamente la permiten en los centros urbanos. Entonces, cuando nosotros vemos eso, un momentito, o sea, si es una figura para construir y tiene que tener requisitos, y hacemos la consulta de que por qué esa figura no se permite en caminos vecinales. Costa Rica cuenta con más de 30,000 kilómetros de caminos vecinales, claro, en donde haya, bueno, de esos pocos caminos que tengan la suerte de tener agua, electrificación y todo ese montón de servicios, que por qué no lo permiten, nos dicen primero que no. Hace 10 días nos dicen que sí, ayer tuvimos otra reunión, pareciera que no está siendo del todo valorado. La tierra que se ve ahí es lo que se va a denominar como un cuadrante urbano. Ahí es donde se va a concentrar la mayoría de permisos. Si usted está fuera del cuadrante, tiene una gran cantidad de limitaciones. Okay, usted no va a poder. Cómo. Vamos a ver, las servidumbres, lo que conocemos hoy como servidumbres, no se podrían hacer. Se nos habla de un protocolo para determinar los cuadrantes urbanos. Y ante una consulta que hace la Municipalidad de Palmares, en estos días el INBU le responde que están definiendo el protocolo para definir esos cuadrantes urbanos. Entonces, ¿por qué tanta premura de entrar en vigencia un reglamento que a todas luces requiere ser mejorado? Este viernes que pasó, hizo 8 días, sale publicado en la Gaceta nuevos precios, porque estaban cobrando 77.510 colones por plano. Entonces ahora son 40,000 y un poquito más, y en alineamientos 33,000 y un poquito más de colones. Para que usted tenga una idea, de acuerdo a los cálculos que nosotros habíamos hecho, con el monto de 77,000 colones, el INBU iba a recaudar entre 500 de colones por año. Existe una figura. Bueno, ahí se nos pegó un poquito, pero el dato era aproximadamente entre 4.500 y 5.000 millones, que era lo que decía el Colegio de Topógrafos. Una semana después estuvo aquí el ministro de la Presidencia, don Víctor Morales Mora, y yo le hice la consulta y esto fue lo que respondió. Concreto, entonces, Casa Presidencial no avalaría la publicación de un reglamento si afecta a los ciudadanos con nuevos cobros de visados y si afecta la segregación de propiedad privada que tiene la gente y que puede hacer con su propiedad lo que quiera. Casa Presidencial no daría ese paso. Nosotros no estamos de acuerdo en impulsar medidas irracionales que no tengan sentido, que no se justifiquen legal y técnicamente, ¿verdad?, para favorecer un determinado proceso. O sea, si las cosas no tienen ese sustento técnico, si no tienen esa racionalidad, si no conducen a mejorar lo que hoy tenemos, no estamos de acuerdo con esas cosas. Por eso es que vamos a revisar eso, por eso estamos en ese espíritu. Concreto, entonces, Casa Presidencial no avalaría la publicación de un reglamento si afecta a los ciudadanos con nuevos cobros de visados y si afecta la segregación de propiedad privada que tiene la gente y que puede hacer con su propiedad lo que quiera. Casa Presidencial no daría ese paso. Nosotros no estamos de acuerdo en impulsar. Ok, eso fue lo que sucedió la semana anterior, el miércoles pasado, 3 días después de que estuvo aquí, Casa Presidencial se le hace de nuevo la consulta y el ministro de la Presidencia dice que solo van a trazar el reglamento un mes y no hemos visto ningún otro cambio. Quiero preguntarle primero a don Marcos Zúñiga, ¿se ha logrado un cambio desde ese panorama que usted expuso hace 2 semanas? Nosotros hemos sido muy claros en el colegio y aquí con don Tomás y don Olman, doña Irene, de la necesidad de cambio. He sido decirle que el INBU hizo una propuesta de redacción de 2 artículos, nosotros no nos parece la propuesta, así lo hicimos ver en una nota que le enviamos, y le enviamos una contrapropuesta de redacción no solo de 2 artículos, sino de los artículos que nosotros hemos venido señalando desde junio del 2018, y que creemos requieren de un análisis más profundo. ¿Responden a qué? ¿A las segregaciones y a los visados? Todo lo que tiene que ver con segregaciones y visados, servidumbres de paso, acceso excepcional residencial, una situación que nos preocupa a nosotros y lo hemos señalado desde la primera vez, es la definición que se está dando de fraccionamiento con fines urbanísticos. Esto a nosotros realmente nos llama la atención porque aquí es donde está, desde nuestra perspectiva, uno de los mayores problemas que existen en este reglamento. Entonces estamos en el mismo panorama que usted expuso hace 2 semanas. Sí, estamos en un proceso de diálogo, pero no ha habido un solo acuerdo aún. Okay. Don Olman, ¿cuál es su visión sobre el tema? Sí, bueno, primero que nada agradecerle
Nuestra visión como colegio federado es un poco diferente y yo quiero ser claro porque me parece que esta es una situación de esas donde todos tenemos que hacer un esfuerzo por lograr un acuerdo que sea beneficioso para las partes. Y cuando hablamos de las partes no estamos hablando solo del INBU o del Colegio de Ingenieros Topógrafos o del Colegio Federado, estamos hablando de la sociedad costarricense. A mí me parece que en esta tesitura pues lo importante es pensar en el beneficio de todos y tal vez de una manera muy simple, Michael, le voy a exponer lo que nosotros sentimos que es el problema y en donde esperamos que haya una posibilidad de acuerdo, que incluso yo creo, y esto lo digo a título personal, ya hay un buen camino para lograr ese acuerdo, no se ha logrado todavía, pero bueno, todavía hay suficiente tiempo a partir de la prórroga que da el INBU para poder llegar a ese acuerdo. La legislación anterior, el reglamento de fraccionamientos que tiene actualmente es un reglamento muy viejo que ya quedó completamente superado por la realidad del país y era una necesidad generar un nuevo reglamento. Uno de los problemas que tenía el reglamento anterior es que posibilitaba prácticamente cualquier cosa y eso ha generado una cantidad, y es importante decirlo, de excesos con respecto a normativa urbana que ha sido completamente inconveniente para el desarrollo del país. Y desde ese punto de vista la nueva propuesta venía a tratar de arreglar mucho de eso. ¿Cuál es el problema de la nueva propuesta? Que en algunos puntos específicos, probablemente, y lo digo también con claridad, funcionarios del INBU con una visión tal vez un poco más académica y tal vez sin un conocimiento de la realidad ya de la gente que está en la calle, que necesita segregar sus lotes y eso, puso algunas restricciones prácticamente de casi que se permitía todo, ahora de un momento a otro, en algunos puntos particulares no se permitía nada, ¿verdad? Entonces quedamos como entre dos posiciones muy extremas. ¿Qué nos parece a nosotros como Colegio Federado que es la posición? Y bueno, lo que hemos estado tratando de impulsar a través del diálogo aquí entre los compañeros del INBU y el Colegio de Topógrafos, llegar a un punto medio donde sin permitir todos los excesos que se pudieron permitir con el reglamento anterior, obviamente había que poner una serie de limitaciones, pero tampoco a una limitación total, es llegar a un punto intermedio donde se posibiliten algunas cosas dentro de un nivel de sensatez normal que tenga mucho que ver con la operatividad, digamos, a la hora de ir a segregar y ese tipo de cosas, pero con restricciones específicas en cuanto a números de lotes, áreas específicas, ese tipo de cosas. Entonces, más bien vamos a un punto que ya es muy técnico en el sentido de cuál es ese número de lotes, de cuál es el área mínima que debe ser posibilitada, que se segregue frente a calle pública, de si cuando se va a construir, entonces si se tenga la obligación de que haya los servicios públicos necesarios, porque si no la gente cómo va a construir si no tiene acceso al agua o la electricidad. Entonces son detalles que nosotros pensamos que entendiendo el concepto de que no es ni la permisibilidad que ha habido hasta ahora, pero tampoco una falta de posibilidad de hacer cosas que incluso pueden ser básicas hasta para los propietarios de terrenos, es llegar entonces a un punto intermedio y nos parece que sobre esa es la línea de consenso que se debe lograr. ¿Les preocupa lo de las segregaciones? Claro que todo el tema nos preocupa, como en todo. O sea, nosotros como Colegio Federado lo que queremos es que el reglamento venga a ser la herramienta que el país está necesitando para un mejor ordenamiento territorial, pero dentro de un concepto, digamos, de operatividad que se ajuste a la realidad nacional. Ese es como el punto de equilibrio que nos parece que hay que llegar. ¿Y lo de los visados les preocupa? Lo de los visados es un tema, vamos a ver, el tema del visado del INBU no es un tema nuevo como tal, ¿verdad? El punto es cuáles son los planos que efectivamente es necesario que vayan a un visado en ese sentido, porque es un visado previo al visado municipal y al trámite que después se da ya a través del Colegio de Ingenieros, del Colegio Federado, a través de las plataformas del Colegio de Ingenieros Topógrafos, que se llama el APT, y del Registro Nacional, del Catastro Nacional, a través de la plataforma que se llama SIRI. Entonces es un punto también medio de que pues al INBU vaya lo que evidentemente tiene que ir para obtener un visto bueno en atención a lo que son las políticas de ordenamiento territorial, pero sin que necesariamente eso quiera decir que tenga que ir todo. Okay. Esos son los puntos de equilibrio que hay que encontrar. Sí, yo sé, viene usted muy en punto medio, pero tal cual está el reglamento hoy, ¿ustedes lo apoyarían? Tal cual está el reglamento hoy, nosotros hemos sido claros y por eso hemos participado en los procesos de diálogo que han establecido el Colegio de Topógrafos y el INBU, de que nos parece que hay que hacer un esfuerzo por mejorar algunos artículos específicos para poder llegar a ese punto medio del que nosotros le estamos hablando. Es que trataba de encontrar la diferencia porque usted empezó diciendo, pienso un poco distinto al Colegio de Topógrafos, pero al final veo que es muy, muy similar. Nosotros hemos participado, bueno, y aquí están tanto don Tomás como Marco que lo pueden decir, de las negociaciones que las dos partes han tenido, como una tercera parte, junto también con el mío, ¿verdad? Que a través de la figura de la señora ministra ha participado en esto, y nuestra percepción es que ya hay puntos de acercamiento importantes, no se ha llegado todavía a un acuerdo final, pero nos parece que estamos en la vía correcta del diálogo
para llegar a establecer esos puntos que satisfagan las posiciones del Colegio de Ingenieros Topógrafos, en el sentido de que las restricciones que se pusieron en algunos artículos eran demasiado duras, pero que también satisfaga la posición del INVU de poner orden en algunas cosas que no habían estado funcionando eficientemente con una normativa muy libre, que es la que actualmente estaba manejándose. Ok, posiciones ya muy claras. Don Tomás, usted tiene la oportunidad de conversar. Gracias, don Michael. Bueno, yo sí quisiera pues primero hacer una aclaración de esa introducción que se hizo en el programa. Lo insisto vehementemente, absolutamente claramente, no subieron ningún visado, no se agregó ningún monto. Si alguien busca la Gaceta del año 2014, alineamiento fluvial valía 59,000 colones. Hoy, 6 años después, ese alineamiento fluvial vale 39,000 colones, o sea, con masiva, o sea, algo así como 45,000 colones. Entonces, no hay aumento. El visado plano catastro individual igual está estipulado en las gacetas desde hace 25 años. Si la gente busca las gacetas, ese monto está ahí estipulado. ¿Cuál es la variación? Incluso después, ¿quién lo cobra ahorita? El visado se cobra por parte del INVU, y esto es algo que tal vez vale también la pena aclarar. Resulta que en este proceso lo que no podemos hacer es desconocer el marco legal e institucional del país. La Ley de Planificación Urbana, en el artículo 70, invito a todos los oyentes que lo revisen, establece claramente que los fraccionamientos con fines urbanísticos van al INVU y que el INVU debe cobrar ese monto. Pero más aún a eso, hay 4 pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, uno de ellos que lo hizo el mismo Colegio de Ingenieros Topógrafos, y que muy claramente dice, sí, los fraccionamientos urbanísticos tienen que ir al INVU, ¿verdad? Entonces aquí hay un marco legal que hay que entender y hay que tener claro. Es decir, existe una ley de planificación urbana, existe un sistema de control de trámites que es el SICOPRE, que es la institución que define si hay trámites adicionales o no los hay, y si hay tarifas adicionales y no las hay, claramente dice que no, y hay una instancia que dirime diferencias como la Procuraduría, en donde ya claramente se pronunció al respecto. Pero bueno, yo he venido aquí a este programa con el interés sobre todo de concentrarnos en los avances, porque a mí me preocupó mucho en el programa anterior que se mencionó que no había ningún avance cuando el día anterior nos habíamos reunido y habíamos justamente tenido procesos de intercambio muy positivos. En cuanto a lo de don Víctor Morales, no hay ninguna contradicción en absoluto. O sea, lo que ustedes acaban de presentar es lo que hemos venido conversando, él y yo, y en el transcurso de este proceso, de 3 cosas fundamentales. Respetar el marco legal. Si no está en el marco legal, no va, se detiene y se para. Segundo, mantener la mesa de diálogo como el espacio fundamental de trabajo. Y 3, generarle la información requerida de esos resultados a la gente. En esa misma línea es lo que acabamos de ver y es lo que él ha mantenido, y esa es la realidad de este proceso. Pero quiero concentrarme en los avances. Yo creo que aquí lo más importante es, y como lo decía don Olman, trabajar sobre las cosas que tenemos en común. Y tenemos en común que el reglamento es viejo y que hay que actualizarlo. Estamos claros de eso y lo compartimos. Tenemos en común que el interés público hay que potenciarlo. Es un tema de sostenibilidad, ¿verdad? A veces cuando uno dice que cada uno fraccione como quiera, eso tiene un impacto, un efecto acumulativo tremendo, ¿verdad? O sea, yo soy arquitecto urbanista, yo sé de lo que estoy hablando y sé que fraccionar cada uno como quiera tiene un impacto grande. Hay que tener unas reglas y unos parámetros de desarrollo que aseguren sostenibilidad. Y el tercer elemento es que hay prácticas que sabemos que no están bien, ¿verdad? Entonces, esas 3 cosas las tenemos en común en una reunión muy positiva que tuvimos con don Marco y que la convocó don Olman también en el Colegio Federado. Una de las conclusiones muy positivas que llegamos es: queremos lo mismo, las vías por las que estamos caminando son diferentes, pero queremos el mismo objetivo, y en esta mesa de negociación que ya lleva 3 sesiones continuas, 2 documentos de intercambio, y la ministra va a convocar la otra semana. Esto es lo que estamos haciendo, acercando caminos para llegar a ese mismo objetivo común que los 2 compartimos. Pero, a ver, yo le compraría, don Tomás, el argumento que usted está diciendo
en el entendido de que ya se hubiera llegado a un acuerdo, pero lo que se está diciendo que son acuerdos, otra parte no la entiende como acuerdos. Le pregunté todavía al diputado Pablo Heriberto Barca, que también ha estado muy interesado en el tema, y dice, no, es que están siguiendo como lo que quieren hacer y punto. Entonces... No, más bien le pregunto a Marco, ¿hubo una disposición nuestra para mejorar, para hacer cambios, para dirigirnos a esa mejora en esos artículos que revisamos? ¿Sí o no? Sí, si me permite, Yo creo que sí. si me permite, don Michael, y viera que... Tal vez acláreme primero el punto de los tal vez- visados, porque tal aquí vez hay no, dos sí. visiones Ajá. completamente distintas No, de los visados. y es que ahí es donde quiero aclarar, y vea qué interesante, y efectivamente es en las mesas de diálogo donde nosotros hemos querido que se solucione ese problema. Hemos sido muy claros, ¿para qué judicializar algo que podemos resolver en una mesa de diálogo? Y yo quiero, vamos a ver, parafrasear las palabras de don Tomás. Primero, sí estamos sentados en una mesa de diálogo, no hay acuerdos aún, sí tenemos un acuerdo que es el interés de que este país avance, el interés de que salga un instrumento que le sirva a toda la sociedad costarricense. En primera instancia, aclarar, y sí es una obligación mía y de la Junta Directiva, aclararle a toda la sociedad costarricense que no es correcto lo que señalaba don Tomás en dos entrevistas ayer, de que esto es una lucha gremial. Esto nunca ha sido una lucha gremial. El Colegio de Ingenieros Topógrafos es claro y lo ha manifestado desde ese primer momento, que a nosotros lo que nos interesa es cumplir con lo que establece la ley orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Número 2, que no se agregó ningún monto, yo eso quiero aclararlo. Efectivamente, los visados siempre han existido, siempre han ido al limbo, y todo lo que tiene que ver con el limbo debe ir al limbo. Lo que no se aclara es que con esta nueva definición que se da de fraccionamiento con fines urbanísticos, hay una cantidad enorme, pero enorme, de documentos, de planos que van a tener que ir al limbo. Esos planos antes o el día de hoy no van al limbo, y eso conlleva un costo. Perdón, Marco. Sí, van. Nosotros recibimos todos los meses, y tengo el dato aquí, nos llegan al mes más de 10, más de 500 acumulados, visados, que después del pronunciamiento de la Procuraduría del 2017, donde la Procuraduría dice, sí, esos fraccionamientos tienen que ir al limbo, las municipalidades mandan y los profesionales llegan y hacen el trámite de visado en nuestra ventanilla. Correcto. Entonces, ese procedimiento, que no estén llegando ahora, lo que realmente implica es que no se están ajustando al principio de legalidad que se está estableciendo en esta ley. Don Tomás, vamos a ver, seamos claros, usted se está refiriendo al procedimiento C053, que es el punto que voy a tocar seguidamente. Lo que está yendo ahorita al limbo son los planos que iban por servidumbre. Pero usted sabía, don Tomás, que solo el año pasado, en 8 meses, requirieron visado municipal 45.219 documentos. ¿Sabía usted que el año 2018, en el año 2019 requirieron visado municipal 94.293 documentos? No lo dice Marcos Zúñiga, no lo dice el colegio, lo dice el Registro Nacional. Nada más para ir aclarando eso, permítame, don Tomás. Lo otro que usted señalaba, y que yo estoy plenamente de acuerdo con usted ha hecho eco de las acciones de la Procuraduría General de la República, y nosotros compartimos eso, pero aquí me llama la atención. Y vuelvo con ese cambio que ustedes le dan al fraccionamiento con fines urbanísticos. Y la Procuraduría, en ese pronunciamiento que usted señala, en el C053, en función del dictamen también 235 de 1986, señala, y vea qué interesante, permítame leerlo, comillas, la diferencia entre ambos conceptos, fraccionamiento simple y fraccionamiento con fines urbanísticos, radica en el hecho en el que fraccionamiento simple, en contraposición del denominado para efectos de urbanización, no se da la apertura de calles, pues las parcelas resultantes del mismo ya tienen acceso a una vía pública, comillas, existente, mientras que en la urbanización o en el fraccionamiento para efectos de urbanización se requiere o precisa la apertura de vías y demás servicios. Dictamen C053-2019 en concordancia con el C235 del año 86. Esto, ¿por qué lo hace la Procuraduría? Porque hace un análisis del artículo 1.9 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, vigente. Entonces, hemos tenido siempre claro de que un fraccionamiento con fines urbanísticos requiere 2 elementos, apertura de vías y dotación de servicios. Pero el concepto que nos dan ahora es únicamente que esté frente a una calle pública. Ese tipo de definición es lo que va a remitir una cantidad enorme de miles de documentos al limbo. A mí me gustaría insistir que no es un dictamen de la Procuraduría, son 4, y que la ley también lo establece. Es decir,
pero no quiero entrar en ese detalle. Yo lo que quisiera recalcar es que existe... Pero hay una serie de documentos que van a tener que ir al INBU. Sí, sí, o sea... ¿A partir de ahora? ¿Qué documentos? Los fraccionamientos, los únicos que van al INBU y que el INBU tiene un interés particular y específico es que sean los fraccionamientos con fines urbanísticos. Yo más bien me pregunto, ¿cuál es el temor o cuál es el problema de que el fraccionamiento urbanístico vaya a la institución responsable a nivel nacional de velar por la supervisión del urbanístico? O sea, yo no entiendo, al Ministerio de Educación Pública le corresponde hacer programas educativos, a la Caja Costarricense de Seguro Social le corresponde hacer programas de vacunación y de salud, y al INBU le corresponde hacer esto, porque es que está estipulado por la ley, generar la normativa, la regulación, la verificación, la supervisión y el control del desarrollo urbano. ¿Cuál es el temor de eso? Tal vez, Michael, si me permite explicarlo para que la gente lo entienda. Porque... Sí, estamos yéndonos muy a lo técnico y no está quedando claro. Pero antes, don Olman, yo le voy a dar la palabra después de esta llamada telefónica que tenemos a Luis Eduardo Araya, que es el abogado de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, a quien también le pedimos una posición al respecto y también se la pedimos a la Cámara de la Construcción, que dijo esta mañana que no se va a referir al tema por ahora, lo cual me parece muy raro, pero bueno. ¿Qué dice don Luis Eduardo Araya de la Unión Nacional de Gobiernos Locales? ¿Les preocupa o no esta situación? Don Luis, buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver, desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales, el día de ayer nuestro Consejo Directivo toma posición en dos líneas. Una primera línea es incentivar las mesas de diálogo para que esto no se judicialice, sino que el Colegio de Ingenieros Topógrafos y el INBU den las definiciones y en lo que tenemos duda nosotros como organización en este momento. Y no vamos a indicar si estamos a favor o en contra hasta que se den las mesas de diálogo, porque hay muchas municipalidades que no tienen en estos momentos planes reguladores y quizás esta norma les pueda favorecer a ellas. Sí, también indicamos que en el mes de diciembre tuvimos reuniones tanto con el Colegio de Ingenieros Topógrafos y con las personas del INBU. A ver, si el reglamento pasa tal cual está en este momento, porque aunque hay mesas de negociaciones y una de las partes dice que ve avances, o dos de las partes dicen que ven avances y otra no, pero todavía eso no se ha concretado en un documento final, si el reglamento se aplica tal cual está, ¿a ustedes sienten que les afectaría o no? A pesar de que hay una prórroga y que entra a regir en el mes de marzo, nosotros como Unión Nacional de Gobiernos Locales, ayer nuestro Consejo Directivo toma el acuerdo para que sea suspendido hasta que se aclaren los nublados del día. Ok, muchas gracias, don Luis. Bueno, con gusto. Brevemente, nada más para... Sí, para darle la palabra a Norma. No, nada más decir que no hay que desesperarse en el sentido de que el mes de prórroga justamente responde a esas demandas, a esas solicitudes. Hacemos ese mes de prórroga, pero ese mes de prórroga está arrancando. Entonces, y el proceso está activo, está vigente, está en un proceso. Entonces, no podemos esperar un resultado ya o mañana si estamos en ese proceso. Nada más para puntualizar. Don Olman. Sí, nosotros quisiéramos aprovechar como Colegio Federado para, digamos, informar a la población que está oyendo cuál es el problema, porque a veces hablamos un poquito técnico, eso es un problema que tenemos los técnicos y de un momento a otro la gente puede no estar entendiendo qué es lo que se está Aquí lo haciendo. que la gente está entendiendo es que los visados les van a salir más caros, que van a tener que meter más documentos de los que ya existen y que además algunos, dependiendo del cuadrante urbano que defina el INBU, entonces sus propiedades van a valer más o menos porque van a poder segregarlas o van a poder tener acceso a servicios o no van a poder tener acceso a servicios. Vamos a ver, eso no es, yo le diría que eso es como las cosas que usted dijo, todos en todo caso serían consecuencias del problema de fondo es otro y me parece que es mucho más de fondo lo que usted Yo coincido plantea. también y ahorita doy mi versión. Y le voy a explicar. ¿Qué sucede actualmente? Usted puede hacer fraccionamientos frente a calle pública, lo que se llama un fraccionamiento simple, sin restricción. Entonces hay una calle pública. ¿Qué le molesta a las autoridades? ¿Qué le molesta al INBU desde el punto de vista de ordenamiento territorial? Que de un momento a otro, usted, un propietario o un grupo de propietarios, cogieron una grandísima cantidad de lotes y frente a una calle pública hicieron 100 lotes, ¿verdad? Que eso normalmente hubiera sido un proceso de urbanización, que hubiera tenido que pasar por
por los trámites de urbanización, cesión de áreas públicas, mejora de infraestructura y otro tipo de cosas. Y como se da el fraccionamiento directo, en este momento se da sin ningún tipo de restricción. Entonces, el INBU dice, no, hay que poner alguna normativa para que eso no se dé así. ¿Cuál es el problema de la propuesta en el reglamento? Que se pasa a lo contrario. De un momento a otro se dice, no hay fraccionamiento simple frente a calle pública. Porque entendería que podría ser utilizado para fines urbanísticos. Lo que se explicaba, pasamos de algo muy liberal a algo muy prohibitivo. Entonces, la posición del Colegio de Topógrafos, y que es completamente válida, es decir, no, un momentito, si yo soy una persona y tengo un lote y se lo quiero segregar en 3 lotes para darle uno a cada uno de mis hijos, ¿cómo no lo voy a poder hacer? Solo porque tengo frente a calle pública no puedo hacer eso. O si yo quiero coger un lote y segregarlo en 3 lotes para sacar cédulas hipotecarias y ir a solicitar plata al banco, entonces tampoco lo puedo hacer. ¿Cómo no lo voy a poder hacer solo porque estoy frente a una calle pública? Entonces, de un momento a otro, a como se puede malinterpretar eso, es que casi que estar frente a calle pública es un pecado, ¿verdad? Estamos hablando fuera de cuadrantes urbanos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto? Ninguna de las dos posiciones es correcta. ¿Cuál es el punto? Entonces, bueno, permítase una segregación hasta un determinado número de lotes con una determinada área, y si usted esos lotes además los quiere para urbanizar, pues entonces, para construir, perdón, entonces tiene que tener los accesos a los servicios. Entonces, aquí el punto para el favorecimiento de la persona es, debe haber un número, y por lo menos esa es la posición nuestra como Colegio Federal, y no pensamos que debe haber, estamos seguros de que hay un número que satisfaga ambas partes hasta donde yo pueda segregar una cantidad de lotes sin mayor problema, para los fines que eventualmente sean, que pueden ser muchos, pero si ya paso de ese número de lotes y del tamaño de esos lotes, y ya se entendería que ya eso sería un proceso de urbanización, pues entonces eso se debe ir al NIMBU para cumplir con toda la normativa específicamente de urbanización. Ese es el punto de equilibrio que estamos buscando en las mesas de negociación. No, coincido plenamente con don Olman, ese es el punto de equilibrio que estamos buscando, porque ese panorama que usted dibujó hace un rato, lo podríamos ver desde otro extremo. Es decir, si no implementamos el reglamento, con el reglamento actual, perdemos la sostenibilidad, nos quedamos sin parques, perdemos la posibilidad de tener áreas públicas, las propiedades bajan la valorización, porque no van a tener acceso a equipamientos y servicios públicos, y definitivamente eso no es lo que queremos. Por lo tanto, insisto en que sí han habido avances, y que justamente las propuestas que hemos intercambiado se dirigen y caminan en ese sentido, tanto la que enviamos, porque hemos dado la razón en el sentido, le hemos dicho al colegio, yo personalmente lo dije, don Marco lo puede aclarar acá, si ustedes dicen que estos artículos no se interpretan correctamente como lo estamos planteando, revisémoslo y los ajustamos, y en este proceso en el que estamos trabajando. Entonces, me parece y yo eso es algo que quiero destacar, que existe una voluntad total de las partes de trabajar en ese sentido. Hemos dado la señal dando el espacio de tiempo para trabajar en ese enfoque. Y existe ya los compromisos y los aportes técnicos de lado y lado, porque ya se han intercambiado documentos para ir trabajando. Entonces, esto un poco para darle tranquilidad también a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que pide ese espacio de negociación y ese plazo, que ya dimos el plazo y que existe esa mesa de negociación. Pero dieron el plazo porque se les preguntó, si no hubieran ido de fijo y el 12 de febrero hubiera aplicado. No, dimos el plazo. O sea, porque hasta que hicimos el programa y le preguntamos al ministro de Hacienda, al ministro de la Presidencia, después es que 3 días después anuncia la extensión del plazo. Marco, bien, porque lo comenté también en las reuniones previas, yo les dije, bueno, vamos avanzando, si requerimos más espacio, valoramos, no puedo tomar la decisión yo, porque esa decisión la toma un órgano colegiado que tiene 7 directivos, pero yo voy a trabajar en generar ese espacio. Yo creo que Marco puede decir claramente, yo eso se los expresé en una reunión. Y para ser justo, me parece que el plazo formalmente del Colegio de Topógrafos solicitó que se ampliara, y lo puso en una nota. Y no solo el Colegio de Topógrafos, el Colegio de Ingenieros Topógrafos ha sido muy, muy claro, repito, desde el año 2018 en ese tema, y lo que venimos cuestionando y que queremos que se aclare y que se amplíe, básicamente lo mismo. Pero no es solo el Colegio de Ingenieros Topógrafos, es que aquí son más de 20 municipalidades que han enviado notas también al INBU, que han enviado notas al señor presidente de la República, señoras y señores diputados, pidiéndole que alto un momento, por más consulta pública que se nos quiera decir que hay un malestar, hay una incomodidad, a alguien le está doliendo esto y requiere que se analice. Número 2,
no son solo las municipalidades y el Colegio de Ingenieros Topógrafos, estamos hablando que federaciones de municipalidades. Fedoma fue muy clara y tomó un acuerdo y dijo, esto no puede ir. Femetron le envió una nota a la señora ministra de Vivienda diciéndole que tiene serias dudas con respecto a la legalidad de algunos artículos del reglamento. Vemos como la Unión de Gobiernos Locales ayer toma dos acuerdos, el 16-2020 y el 17-2020, en donde dice que esto no debe de ir, que tiene que analizarse, que hay serias dudas con respecto a trámites de servidumbre, exigencia de servicios básicos, definición de servicios básicos, entre otros. Y en donde piden que se continúe con el diálogo, el INBU, el Colegio de Ingenieros Topógrafos, las municipalidades y señoras diputados. Entonces, eso es importante tener claro, o sea, que sí estamos en una mesa de diálogo, que existe la voluntad de las partes de solucionar esto, pero que tiene que ser una actitud proactiva. Y aquí llamo y tomo también las palabras de don Tomás de la primera intervención, y eso me encantó. Cuando don Tomás dice que se va a respetar el marco legal, y si algo no se acorde con el marco legal, no va. Eso para mí es muy, muy importante, lo digo también como abogado que soy, porque desde nuestra perspectiva, y no lo vamos a decir como Colegio de Ingenieros Topógrafos, sino será en una mesa de diálogo, que se va a demostrar que hay artículos que rozan con la Constitución y que rozan con la ley. Entonces, si nosotros vamos a lograr demostrar eso, entonces no iría. Entonces yo, en ese sentido, me siento muy satisfecho. Quiero que nos pongan, por favor, el plano que nos había traído el Colegio de Topógrafos con respecto al tema de los cuadrantes urbanos, que era uno de los temas que también seguía preocupando para que don Tomás pueda referirse. Ya es el otro, el que dice A y B, Federico, por favor. Ese, correctamente. Don Tomás, en un minuto, don Marco, en un minuto, por favor, explíquenos las tres cosas que a usted le preocupaban de este plano para que don Tomás lo pueda explicar desde su perspectiva. Servidumbres de uso agrícola, la figura A y B, en la finca A se constituye una servidumbre de uso agrícola, en ese lindero se segregan los lotes, las parcelas agrícolas y se constituyen las escrituras, se inscriben las escrituras. La finca B, una finca completamente independiente, quiere constituir una servidumbre de uso agrícola en ese lindero porque las condiciones topográficas así lo permiten o porque quiere hacerlo así. En este momento, tal y como está redactado, no se puede hacer. Eso es una limitación grosera, es una limitación fuerte al derecho de propiedad. Así lo hemos dicho y hemos señalado que no se pueden poner limitaciones vía reglamento, algo que está regulado por la Constitución y por leyes de la República. Caso número 1. Vamos uno a uno, tal vez, para Sí. no perder. Este caso en particular, no hay limitación, porque el reglamento, y usted lo sabe muy claro, dice, sí se puede hacer servidumbre, se puede hacer. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Unida, contigua. Si el caso por topografía no va a ser la regla general, va a ser una excepción. Si esa excepción... ¿Cómo sabe usted eso? Si conoce todas las propiedades del país para saber bueno, cuál es cuál justamente, por topografía puede y no. Esa fue la pregunta que le hicimos al Colegio de Ingenieros Topógrafos, y usted lo sabe bien, le dijimos a don Marco, ¿cómo aseguramos el control para que no se convierta eso en una quinta de urbanística? Que es un poco la práctica que se suele hacer, ¿verdad? Se pone una servidumbre, se une la otra y se convierte en quintas. Y bueno, don Marco nos dijo, todavía no tenemos una respuesta para eso, no hemos logrado. Entonces, pero con total disposición dijimos, si existe un mecanismo de control, de verificación, para que esa práctica no se dé, y que hay que reconocer que esa práctica se da, estamos totalmente dispuestos a asumirla. Bueno, don Marco nos dijo, no hemos logrado, y nos dijo, he consultado a expertos en el tema, no hemos logrado un mecanismo para que se logre supervisar eso, pero si lo logramos en este espacio, vinculamos una propuesta que logre y que permita eso y que dé respuesta a esa necesidad. Correcto, don Tomás, pero solo una pregunta antes de referirme a este punto y seguir con el otro. ¿Cuál es el fundamento jurídico que tiene el INBU para no permitir servidumbres paralelas? Fundamento jurídico. No, es que no hay ninguna limitación para hacer la servidumbre. Claro, el INBU porque le está diciendo, haga la servidumbre, no hay ningún problema. Pero no me deja hacer las paralelas, no me deja hacer la paralela a la otra finca. ¿Cuál es el fundamento jurídico si son dos propiedades diferentes? Paralela es la que permite, la que no permite es contigua. No, la redacción, don Tomás, perdóneme, la redacción es clara, no permite servidumbres paralelas. Eso es una violación al derecho de propiedad. Otra de las situaciones es que me sube el área a 10.000 metros. Dejemos ese tema, pero hay otra cosa que es importante, don Tomás, y nos ha mencionado los funcionarios del INBU, que les preocupa que se hagan quintas. Ajá, perdón, no dejemos ese tema. Responda para que pueda quedarnos claro su posición. La posición es muy clara. O sea, ¿usted no ve problema en prohibir que hayan servidumbres? La posición, y fue la que presentamos con la ministra, y aquí está Marco no me deja mentir,
estamos totalmente dispuestos a revisar ese artículo si existe un Entonces sí mecanismo, ven un problema. si existe un mecanismo que nos permita a nosotros tener procedimientos de control sobre esto. Por eso, si Es- aceptan estu- revisar estuvo- el artículo es porque no, ven que hay un no es un problema. problema, es una atención a una observación que está haciendo el colegio. Tal vez se le comento. Ujú, sí, Sí, don sí. Norman. Ok, vamos a ver. La primera aclaración que yo le haría a lo que usted pregunta, Michael, es ¿de quién es el problema? Del propietario del segundo lote. ¿Ok? El propietario del primer Queda en lote llega, desventaja completamente hace al su segundo servidumbre. lote. El problema es del propietario del segundo lote, que tiene derecho, y eso es lo que dice don Tomás, a hacer la servidumbre, pero específicamente no la puede hacer, y eso es lo que dice don Marco, contigua a la servidumbre que se había desarrollado en el primer lote. Entonces, es una situación que no es fácil de resolver. Digamos, entendiendo las posiciones de las partes, ¿por qué el INBU dice no la puede hacer paralela? Bueno, porque desgraciadamente se ha utilizado, los propietarios se ponen de acuerdo, hacen las servidumbres paralelas, generan fincas y se brincan toda la normativa urbanística otra vez, ¿verdad? El punto es, desde el punto de vista jurídico, bueno, yo tengo un lote, yo quiero hacer una servidumbre para segregar unos lotes porque no lo puedo hacer, ¿verdad? Porque me ponen una limitación específica. Entonces, bueno, esa es una de esas cosas que en un proceso de negociación debe darse diferentes alternativas para ver cómo le llegamos a solucionar el problema. Muy probablemente la solución va a estar no en si puedo o no hacer la paralela, sino en establecer algunos niveles de control, que eso es lo que hemos hablado en las mesas de diálogo, para que no se posibilite, si se diera ese caso, la generación de fincas, de segregación de lotes, brincándose toda la normativa urbanística. Entonces, a veces en este tipo de cosas, y me parece que este es un punto, hay que sacar un ratito para pensar, para analizar diferentes Claro, alternativas. pero el Yo creo que dueño para del lote establecer- B queda con completa desventaja. pero va como va. hay Tal vez una no cosa, me- hay una cosa tal vez ahí que es muy Un importante, minuto sí, para que que es muy vayamos importante. Abarcando todo. Es que, don Tomás, la norma lo dice, el artículo 33 del reglamento dice, no se permite que un acceso por servidumbre a una parcela agrícola, pecuaria, forestal o mixta se encuentre paralelo, contiguo a un acceso excepcional de uso residencial o a otra servidumbre agrícola, pecuaria, forestal o mixta. O sea, es que ahí está. El INBU lo está diciendo y es lo que nosotros hemos señalado. Ahora, encontrar una situación o una solución a esto. Mire, yo lo he consultado con muchos colegas, abogados, expertos en derecho agrario y la ley es muy clara. O sea, no puede un reglamento venir a ponerme una limitación a la propiedad. Pero repito, me estoy muy contento, usted lo dijo al principio, si hay cosas que son ilegales no van. Entonces, me parece que en esa mesa tenemos todos los argumentos técnicos y jurídicos para demostrar que esta limitación no puede estar. Lo de perdón, nada más concluyo con esto, hay que meterle controles a este tipo de fraccionamiento para que no hagan quinta, sí, claro. Pero se lo dijimos al INBU, ustedes, así como está redactado el documento, pues la siguen fomentando, y me explico. Se permite, elevan el tamaño de la parcela a 1 hectárea y permiten la construcción de una casa de vivienda de 300 metros cuadrados. Por el amor de Dios, ¿qué agricultor o campesino va a construir 300 metros cuadrados? Metamos una limitación de una casa de 70 metros, 80 metros, en donde un ricachón dice, ahí no, porque si doy vuelta me salgo. Entonces son elementos que tenemos que analizar en esa mesa de diálogo, pero no podemos ir en contra del ordenamiento jurídico costarricense. ¿Quiere referirse a eso para poder pasar al Sí, establecimiento de los cuadrantes urbanos, que es uno de los temas que también me interesa muy mucho? Muy brevemente, yo lo que quiero decir es que no creo que vamos a resolver aquí, en esta mesa, ya la solución absoluta y definitiva del tema, porque No es mi aspiración porque tampoco. estamos justamente en una mesa de diálogo. Yo lo que yo quiero rescatar es que aquí acabamos de decir que estamos trabajando en conjunto en el mismo tema y que efectivamente lo que esté fuera del marco legal, como lo dijo Juan Víctor, y lo insisto ahora, no va. Pero yo insisto, es que hay problemas que no se habían visibilizado y que los hemos visibilizado y que la gente le afecta directamente. Usted mismo lo acaba de aceptar que hay un problema en ese artículo en particular. Sí, bueno, yo lo que estoy diciendo es que hay una disposición total del INBU para hacer ese proceso, que para eso es ese mes que generamos y que entonces vamos a trabajar como lo estamos haciendo en esos temas. La definición de los cuadrantes, vista como se está dando ahí, el que quede o el que por suerte tenga una propiedad o el que quede dentro de la definición de cuadrante va a tener muchísimas más ventajas que las personas que estén fuera del cuadrante. Sí, claro. Sí, bueno, esa es la diferencia entre un fraccionamiento simple, que está dentro de un área urbana consolidada, un fraccionamiento con fin urbanístico, fuera de ese cuadrante, pero hay algo también que no se ha aclarado, y es que una persona que esté fuera de ese cuadrante puede fraccionar 7 lotes de 120 metros cuadrados, puede fraccionar 10 lotes de 90 metros cuadrados y no tiene que pasar al limbo, no tiene que ir al limbo. ¿Por qué? Porque es el fraccionamiento con fin urbanístico. Definir un cuadrante urbano.
El fin es optimizar los usos, los servicios, los equipamientos, las infraestructuras. Si ese cuadrante urbano no se define, la infraestructura, las inversiones y el desarrollo se dispersa. Se dispersa y eso tiene un impacto en sostenibilidad enorme. ¿Qué impacto tiene eso? Impermeabilización de mantos acuíferos, construcción en zonas de riesgo, porque esos cuadrantes están ahí delimitados porque son las que tienen las mejores condiciones de desarrollo urbano. Es donde ya está concentrada la inversión, donde ya está concentrado el equipamiento y donde el desarrollo urbano puede generarse en condiciones mejores. Eso no condena a mi propiedad fuera del cuadrante urbano a un menor precio, a una desvalorización. No, para nada. Más bien, la condena... Para nada, ¿por qué? Porque si no hay una regulación que asegure que ese desarrollo que se hace afuera con fin urbanístico tenga equipamiento, tenga parques, tenga facilidades y mejoras viales, lo que hace la propiedad es desvalorizarse, porque sus externalidades son todas negativas. Sí, en eso dos o tres cositas que quiero referirme. Don Tomás nos menciona ahora que es parte de lo que se ha venido dialogando. No está todavía en la norma, porque todavía no está en el reglamento, que se podrían segregar 7 lotes de 120, 10 lotes de 90 metros cuadrados fuera de cuadrantes urbanos. Pero acordémonos que para segregar un lote de 90 metros cuadrados requerimos de toda la infraestructura sanitaria. Si no, no se puede. Entonces ya ahí tenemos un problema muy serio. No tenemos ni alcantarillado sanitario ni en los centros urbanos. Pretender que esté en caminos vecinales es poco probable. El otro, segregar 7 lotes de 120 metros cuadrados. Entonces yo hago un análisis muy sencillo, y ayer lo comenté en una audiencia que tuvimos con el Consejo Municipal de Atenas. Si yo segrego 7 lotes o 10 lotes de 90 metros cuadrados con un promedio de 5 habitantes por familia, son 50 personas que van a estar allí. Y no hay ningún problema, no iría al INVU, no tiene que pagar visado del INVU. Pero si segrego 3 lotes de 400 metros cuadrados, que son 15 personas que van a estar ahí, sí tengo que ir al INVU, sí tengo que pagar, y lo más grave, tengo que ceder el 10% del área por 3 lotes. Si hay una afectación a la gente rural, sí, y como dice don Tomás, y compartimos, eso tenemos que, aquí en la generalidad, tenemos que sentarnos y ampliar más en esa mesa de diálogo que tanto solicitamos y gracias a Dios estamos. Vamos a ver. La gente que está en el campo no está acostumbrada a vivir en lotes de 120 metros cuadrados. Necesitan un poco más de área. ¿Qué pasa? Estamos reconcentrando a la población en los centros urbanos. ¿Qué va a pasar con el sector agropecuario de este país? Cuando nosotros vamos a la Federación de la Caña, que hace un análisis de esto, y nos reunimos con la Cámara de Agricultura, también les preocupa esto. Don Olman, ¿quiere referirse a este punto? Vamos a ver. Aquí le están diciendo que usted es el mediador, la gente que nos está Bueno, yo lo que quiero decir es que nosotros, como Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, se conoció el tema con detalle, hubo una audiencia incluso a los compañeros del Colegio de Ingenieros Topógrafos, y la decisión de la Junta Directiva General del Colegio Federado, y por eso estoy acá, es de que se hiciera todo el esfuerzo para llegar a un proceso de mediación. Okay. La Junta Directiva entendía que existía el espacio para discutir estas cosas técnicamente y poder llegar a un acuerdo entre las partes, como dijimos anteriormente, en beneficio de la sociedad. El punto específico sobre el que nos preguntan, bueno, es esos dos criterios que a nosotros nos parecen válidos los dos, tanto el que ha dado don Tomás, de la necesidad de regular lo que es ordenamiento territorial para que no se genere todo el desorden urbanístico del cual nos quejamos todos los días, todos los costarricenses, haya que tener una serie de limitaciones específicas, y en el tema del Colegio de Ingenieros Topógrafos, bueno, hay una serie de particularidades que hay que tomar en cuenta para, insisto, llegar a esa definición de si son 7 o 10 o 900 metros o 1000 metros o 2000, y precisamente esa es la discusión en la que estamos, que como bien dijo alguno de ellos anteriormente, pues no vamos a resolver en esta mesa, pero el punto es, las dos partes tienen razón, hay que llegar a un punto de equilibrio donde necesariamente las dos partes tendrán que ceder en algo. Federico, por favor póngame el mapa anterior a nuestro compañero que está ahí en controles, pero en la parte izquierda, para poder ver otro de los puntos que se nos había explicado, el que teníamos antes. Correcto, esa zona. Don Marco, explíquenos la preocupación sobre esa zona para que don Tomás nos pueda dar su posición. Acceso excepcional residencial, lo que se conoce como servidumbre de paso. Únicamente se permiten dentro de cuadrante urbano o área de expansión. Cuando nosotros hacemos la consulta, porque así está regulado, o sea, en ese momento, si únicamente dentro del cuadrante urbano o área de expansión, cuando hacemos la consulta, ¿qué sucede si en un camino vecinal la propiedad cumple con todos los requisitos que se exige para este acceso, que es vía de excepción, lo tenemos muy claro, al igual que las servidumbres?
¿Qué sucede en ese caso? Si tiene todos los servicios, si tiene agua, si tiene electrificación, si tiene medios de comunicación, etcétera, ¿se puede utilizar la figura? La respuesta es no. Posteriormente, en una reunión que participa doña Irene y está don Tomás, se nos dice, bueno, que hay que analizarlo, porque ahí sí hay una clara afectación, una más a la zona rural. O sea, si yo tengo la suerte de tener agua y electrificación y tengo un lote que cumple con esas características, no me dejan segregar. Entonces, ¿quién se ve afectada? Y perdóneme, no voy a ser demagogo, se ve afectado la gente que menos tiene, porque ese acceso cumple con requisitos especiales. Y en todo caso, tal como lo señala el C253, el C053 de la Procuraduría, el INBU garantizaría que se presenten los documentos que den soporte a los servicios básicos. ¿Por qué no permitirla? ¿Por qué esa limitación así? ¿Y dónde está el fundamento técnico para eso? Don Tomás. Bueno, es una discusión que hemos... Ese artículo también lo están... Sí, ese es uno de los puntos que se está viendo y que cuando hemos insistido muchísimo, incluso por una misma observación del Colegio de Topógrafos en su momento, que nos sugería cambiarle el nombre a la servidumbre, y entendemos que la servidumbre se tergiversó en su concepto, que la servidumbre es un recurso excepcional para acceder a un lote que por sus características, su forma, sus dimensiones, su tamaño, su localización, es difícil acceder. Entonces, sin embargo, eso se convirtió en una práctica generalizada, y en este caso en particular, pues dijimos, busquemos la forma de que esto pueda ser viable y que entonces volvamos a entrar en ese punto de equilibrio. Ok, pero como está, lo que acaba de decir don Marco, usted no ha refutado absolutamente nada. Yo creo que como está ahora, lo que hace es responder a un mecanismo de control un poco por la línea que establece don Olman, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos buscando mecanismos de control, el Colegio de Ingenieros Topógrafos está identificando unas prácticas que dice que generan afectación, y en el medio de esas dos posiciones estamos buscando un punto medio. Sí, tal vez para decir ahí, este es un caso donde necesariamente habrá que flexibilizar la posición a cómo quedó la norma escrita, digamos, en la propuesta de reglamento actual que se discute. La limitación es completa y no puede ser, porque hay una serie de situaciones particulares que deben de posibilitar el que se dé. Qué dicha que tiene posición tan clara en ese punto específico. No, es que es cierto, o sea, cuando usted oye las partes, bueno, sí, hay consideraciones de una serie de situaciones, se debería de permitir. Aquí, y ahí se entran en cosas incluso ya legales, técnicas, el tema de cómo se llama esa servidumbre, ¿verdad? Es un tema que hay que más bien aprovechar esta oportunidad para resolverlo, porque el término se ha ido manejando de una manera excesiva, y entonces de un momento a otro, para diferentes situaciones que no son necesariamente iguales, se usa un mismo término jurídico que después ha venido a generar conflicto. Entonces, más bien a nosotros nos parece que es una posibilidad, aparte de arreglar eso, pero aquí sí se deben abrir la posibilidad para algunas situaciones específicas donde se pueda posibilitar. Y el último ejemplo que teníamos es la zona que no tiene ni servicios y no se puede segregar. Sí, ese es un tema que a nosotros... ¿Qué es lo que ustedes están viendo, perdón, con la flechita amarilla al costado izquierdo abajo? Esas dos propiedades. Ese es un tema que a nosotros nos preocupa, hemos venido señalándolo, existen restricciones en esa línea, y vamos a ver cuál es la afectación que se da. Y que no suene romántico, porque es una realidad que todos quienes nos están escuchando y observando y que viven en el campo lo conocen. Tienen una propiedad, tienen su casa ahí, quieren segregar un lote para mejorar su casa. Si para no tiene heredarlo a un hijo, lo que quiera, heredarlo, venderlo, para hipotecarlo, para mandar a su hijo, a su nieto a la universidad, en ese momento no puede. ¿Por qué? Porque no tiene servicios públicos. Ahí en este momento con el reglamento aprobado. Correcto. Okay. Ahí sí, don Tomás está trabajando junto con doña Irene en una propuesta de ponerle un nombre de uso agrícola, que ahí tenemos algunas inquietudes, pero que, como decía don Tomás, eso no se puede arreglar acá, pero ahí le puedo decir que sí hemos avanzado, y yo creo que en honor a la verdad y al convencimiento y a los principios de proporcionalidad y racionalidad, yo creo que en ese tema vamos a encontrar una solución. ¿Por qué? Porque no podemos seguir grabando la propiedad. Pero ahí hay otro tema, y ese tema tiene que ver con la cesión de áreas públicas, don Tomás, que también a nosotros nos preocupa. Nosotros estamos plenamente de acuerdo de que en el campo, y así lo hemos manifestado, nuestros niños necesitan parques infantiles, necesitan jardines, etcétera, etcétera. Pero como está redactada la norma, tenemos un problema muy serio,
Y es que si yo segrego un lote de 1.000 metros cuadrados, yo tengo que cederle 100 metros a la municipalidad debidamente equipado. Si el vecino del frente segrega 100 metros cuadrados, tiene que cederle 100 metros a la municipalidad debidamente equipado. Si el vecino que está a los 50 metros segrega 1.000 metros, tiene que ceder otro lote. Yo creo que ese no es el espíritu de la norma, pero a como está redactado está así. Entonces podría ser, Michael y quienes nos observan, que en 200 metros de camino lineal tuviéramos 4, 5, 6 lotecitos de 100 metros, que eso hay que aclararlo. Otra cosa que nos preocupa a nosotros, por ejemplo, si yo quiero comprarle a don Olman 1.000 metros cuadrados para hacer mi finca más grande, que es una reunión de fincas, tengo que darle, don Olman tiene que cederle 100 metros a la municipalidad. Eso no está claro en la norma. Entonces, de allí la importancia de sentarnos, como estamos acá, pero en una mesa de diálogo extensa para definir todo eso, porque si hay cosas que en la redacción consideramos deben de mejorarse. Sobre esos 2 puntos, don Tomás. Sí, ahí hay un error tal vez en la interpretación de la norma, porque la norma no pretende que cada lote vaya dejando parquecitos. Sí, se va a quedar la municipalidad con el 10% de todos los terrenos. Lo que se busca es, y de hecho vale la pena decirle a las personas que nos oyen, que esto ya se da. O sea, la municipalidad remite al INBU a un desarrollo con fin urbanístico. Lo que se hace es localizar el lugar idóneo donde va esta sesión de área pública, generalmente frente a una calle pública, y los fraccionamientos que se van haciendo van generando o van remitiendo sus áreas públicas a una sola área que finalmente se convierte en el área pública de uso común, básicamente. Perdón, pero ahí, don Michael, una pregunta nada más, porque es que de lo que don Tomás dice, yo creo que en el colegio tenemos ese pensamiento. Nada más una duda. Don Tomás, si yo segrego 3 lotes de 1.000 metros, eso es fines urbanísticos. Sí, porque pasa 900 metros cuadrados. Por eso, pero ¿en qué norma técnica o en qué norma jurídica me dice que después de 900 metros es con fines urbanísticos? Porque usted, de lo que le he escuchado decir a usted y de lo que nosotros algo conocemos, se requiere de la apertura de vías, de dotación de servicios, hay todo un proceso de impacto, pero usted me dice que con 3 lotes hay con fines urbanísticos. Entonces, esos 3 lotes tienen que ir al INBU. Y si van al INBU, el artículo 21 del reglamento actual me dice, todo fraccionamiento con fines urbanísticos, 2 lotes de 1.000 metros, 3 lotes de 500 metros, pero me dice, todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe ser gratuitamente para uso público el 10% del área total del predio a fraccionar. Ojo, qué interesante esto, porque es otra duda conceptual. 10% del área del predio a fraccionar. Entonces eso requiere un poquito de análisis. Pero, entonces, 2 lotes de 1.000 metros es con fines urbanísticos. Tiene que ser el 10%. Y si al frente el vecino lo hace, tiene que ser el 10%. Y si a los 50 metros lo hace, debe ser el 10%. Entonces, ¿qué dicen las municipalidades? Y ayer nos lo decía un regidor. ¿Para qué queremos nosotros lotes de 90, 100 metros para que se nos encharralen, nos metan recursos de amparo? Tenemos que estar invirtiendo un montón de dinero ahí, al final se lo van a adueñar, va a servir para que hagan fechorías y nosotros no tenemos el control porque no tienen la capacidad instalada. ¿Alguno de los dos quiere? Sí, yo quiero decir que este sí es un caso típico, digamos, entre los diferentes casos que hemos venido conversando a lo largo de la mañana, de que hay un problema de redacción. Nos parece que no es el objetivo que buscaba el INBU, pero la interpretación y las preocupaciones del Colegio de Topógrafos son válidas. Nos parece que este es un caso que igualmente se puede resolver mejorando la redacción, de las cosas queden expresamente claras, porque cuando nos hemos sentado y usted vio que ya había una coincidencia entre las partes sobre el tema, creo que conceptualmente no se pretende lo que de alguna manera sí se interpreta de la redacción, y aquí parece que hay que hacer un esfuerzo igualmente en la mesa de negociación para mejorar la redacción y aclarar exactamente los alcances del artículo. Hay que tener claro, y don Marcos abogado lo sabe, que hay que el reglamento, modificar el reglamento no es modificar la ley, ¿verdad? Hay un referente previo arriba, que es la Ley de Planificación Urbana, y esas sesiones de área pública están aquí en la ley. Así lo dice, el fraccionamiento con fin urbanístico, el fraccionamiento que se hace fuera, tiene que ser un área entre un 5 y un 20%, así lo dice literalmente la ley. Entonces, como dice don Norman, aquí la clave está en afinar, en pulir y en definir concretamente, en mejorar la redacción para que se entienda en qué casos y en qué condiciones ese fraccionamiento con fines urbanísticos, y es justamente en lo que hemos venido trabajando. Pero, ¿qué va a pasar con las municipalidades? Y me parece muy válido lo que decía, y a mí me lo han comentado, de hecho, regidores de la zona donde yo vivo,
donde yo vivo hay un lote de 100 metros cuadrados que se le tuvo que dar a la municipalidad y ese lote es un problema para nosotros los vecinos. Ese lote está encharralado, nadie lo cuida, cuando uno ve, hay gente que si uno está vigilante llega a botar basura, y ¿de qué sirve entonces ceder las propiedades si van a estar ahí descuidadas? No se va a cumplir el fin, tiene que haber un paso más allá. Bueno, el paso más allá debería ser hacer ese consenso, mejorar ese documento de redacción y eventualmente hacerle la consulta a las municipalidades si les parece idóneo ese producto que nosotros lleguemos como redacción final, hacerle esa consulta. Ahí, don Michael, qué dicha, otra vez, don Tomás, y me alegra montones, porque yo creo que vamos avanzando y tenemos puntos de coincidencia, hacerle consulta a los gobiernos locales. Pero nada más esto, porque el problema, y volvemos al inicio de este programa, es la definición de fraccionamiento con fines urbanísticos. Y don Tomás, me permito leer lo que dice el artículo 1 de la Ley de Planificación Urbana. ¿Cuánto nos define qué es un fraccionamiento y qué es una urbanización? Voy a leer lo que es urbanización. Y urbanización nos dice, es el fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante apertura de calles y provisión de servicios. Esa es la definición de urbanización y fraccionamiento con fines urbanísticos. Entonces, vamos a ver, apertura de vías y dotación de servicios. En un lote frente a calle pública no se está abriendo una vía, don Tomás. Esa es la definición de urbanización. Sí, señor. ¿Y cuál es la definición de fraccionamiento con fines urbanísticos? La definición de fraccionamiento con fines urbanísticos es toda aquella que está fuera de los cuadrantes urbanos. No, esa la dan ustedes ahorita, porque la Procuraduría en el C053 y en el 235 dice que la distinción entre un fraccionamiento con fines urbanísticos y uso simple es la apertura de vías y dotación de servicios. No lo digo yo, pero lo dice la Procuraduría. Además, aquí la ley lo dice, le corresponde al INBU definir el fraccionamiento con fin urbanístico y reglamentar esa cesión de área pública, aquí lo dice. La Procuraduría en todos los criterios que se ha mencionado lo ha señalado así, la Sala Constitucional lo ha señalado así, y también vamos a ver qué opinan los gobiernos locales, porque son ellos a los que les duele, son ellos a los que llegan los vecinos a reclamarles. Entonces yo lo que digo, vea, me siento muy satisfecho, viera que hoy yo, don Michael, quiero agradecer Marco, esto. Para aclararle nada más, la consulta de las municipalidades sí se hizo, sí nos llegaron observaciones de las municipalidades, porque yo no quiero que quede aquí la impresión de que no se hizo la consulta. Claro que tenemos la consulta, tenemos los documentos de las municipalidades con sus observaciones, pero si hay que ampliar, si hay que fortalecer ese proceso, lo hacemos. Excelente, muchas gracias. Ok, antes de ir a las conclusiones de este programa, porque tengo una gran pregunta, y es en el contexto económico en el que estamos viviendo, con un sector construcción completamente contraído, con una reactivación económica que no llega por ningún lado, si este es el mejor momento para implementar un reglamento como este. Le voy a dejar la pregunta a ellos mientras vemos las noticias más importantes que les tenemos para el día de hoy en la portada de CRhoy.com. CR Hoy Noticias presenta las 5 del día. Bueno, y el primer tema que tenemos el día de hoy es que María Jesús Morales López, ingeniera de 24 años e hija del ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, obtuvo un trabajo en el AIA en tan solo 2 días después de que fue a una entrevista. Ellos niegan cualquier tipo de involucramiento, se lo contamos en la portada. Además, las becas y las anualidades del 2020 en la Universidad Nacional están en peligro, pues se les negó el presupuesto de la UNA por no certificar que cumplía con la regla fiscal. ¿Cómo van a hacer para cumplir estos pagos? Ahí les traemos un reportaje completo. Sube el desempleo, como lo anunciábamos el día de ayer, ahora son 309,000 personas que están sin trabajo, pero conseguirlo es más complicado y a esa cifra se suman otras 222,000 personas que quieren cambiar de empleo. ¿Cuál es el reporte completo? Lo pueden ver en la portada de CRhoy.com. Además, se tambalea la denuncia de las autoridades del Infocop de que esa cartera de crédito se deterioró en 27,000 millones de colones. Esto sirvió para la intervención del gobierno de Luis Guillermo Solís, pero ahora las personas que hicieron la auditoría interna no encontraron esas supuestas pérdidas. Y otro tema, el Instituto Nacional de Seguros no insistirá más en que se le apruebe un aumento del 89% en el costo millonario de un centro de salud que se construye en Alajuela. La Contraloría había rechazado esa solicitud y ya no van a insistir más.
Esas son parte de las noticias que les traemos en la portada de cerohoy.com. Los invitamos a que ingresen y puedan leer y dejarnos sus comentarios. La pregunta que planteaba, voy a darle la oportunidad a Don Olman que empiece. Sí, bueno, como Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, nosotros somos los primeros interesados en que efectivamente pueda haber una reactivación económica para el sector de la construcción. El sector de la construcción como un todo es un dinamizador de la producción y del desarrollo socioeconómico del país, y obviamente en este momento hay preocupaciones importantes, ¿verdad? Sobre todo en la aplicación del 13% del IVA, en cómo el sector se puede ver afectado, sobre todo en el segundo semestre de este año, a partir de un carecimiento que nosotros hemos sido claros que más o menos genera un 10% de sobrecosto en lo que es el proceso constructivo. Tenemos un cuadrito, por favor me lo ponen ahí, el cuadrito de la perspectiva para 2020 en el sector construcción. Lo podemos agrandar para que se vea solo el cuadro de construcción, para que la gente lo pueda determinar. Dice que en el 2019 un menos 10.7 creció ese sector, para 2020 menos 0.9 y la proyección para el 21 es de 2.8. Perdón, don Olman, que lo interrumpí. Sí, básicamente, bueno, como decía, hay una preocupación clara de que eventualmente pueda darse en algún momento, sobre todo en el segundo semestre del año, un proceso recesivo en el sector de la construcción. Todavía no ha avanzado ese proyecto de ley, ¿verdad? El proyecto de ley ya está en corriente legislativa, Ajá. El que nosotros metimos gracias al apoyo de varios diputados, y en este momento, bueno, estamos en el proceso de socialización, ¿verdad? Hemos ido a hablar con el señor ministro de la Presidencia. Esta semana hablamos con el ministro de Hacienda a través de los colegas de la Cámara Costarricense de la Construcción también. Y bueno, estamos en ese proceso de ver de qué manera podemos revertir lo que pudiese ser una recesión en el sector. Y básicamente, a la pregunta específica que usted hacía relacionada con respecto a eso, nosotros lo que sí nos parece es que sin decir exactamente si es el mejor momento o no para ir a este tipo de propuestas, digamos, de cambio reglamentario, lo que sí nos parece es que las reglas deben de quedar claras para que eso eso genere confianza en los profesionales de ingeniería y arquitectura y en los usuarios de los servicios y en quienes van a invertir en sus procesos, ya sea vivienda, turísticos, comerciales, etcétera, ¿verdad? Uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos años es que, y cuando digo los últimos años me refiero a 2 o 3 administraciones atrás, hacia ahora, las reglas no han estado claras y eso genera una gran incertidumbre, y cuando la gente no sabe qué va a pasar en su momento con el IVA, con el plan fiscal, o no sabe qué va a pasar con normativas que se contraponen, o todo el problema de la tramitología, que creo que ahí hemos mejorado bastante, pero todavía falta. Entonces hay una incertidumbre y evidentemente quienes pueden generar inversión no lo hacen, o se esperan, o ven, ¿verdad? Entran en un estado, bueno, depende de lo que pase, hago una cosa o hago la otra. Así que a nosotros sí nos parece que desde ese punto de vista el establecimiento de normativa que venga a ser clara va a ayudar a que haya una mayor confianza y se puedan dar los procesos de inversión que correspondan, pero obviamente esa normativa pues no puede ser no puede dejar de alguna manera interpretar la realidad operativa que se da en la calle, ¿verdad? La realidad de la gente. La dinámica de las zonas rurales. La dinámica de las zonas rurales, exactamente, y debe adaptarse a eso para que más bien venga a facilitar y a mejorar y no venga a ser un obstáculo. Don Tomás. Ese es el cuidado que hay que tener. Gracias. Coincido plenamente. Las reglas claras, la seguridad jurídica, son un promotor de las inversiones, del desarrollo, de la competitividad. Eso es lo que hace competitivo un territorio, tener esas reglas claras y definidas. Y 2, aquí nosotros teníamos, esto es un tema de cerrar brechas. Aquí hay una brecha de 38 años que hay que cerrarla, porque si no hay que hacerlo, hay que hablarlo claramente. Está en riesgo la sostenibilidad de las áreas urbanas. Aquí yo invito a la gente que lea un informe del Estado de la Nación, del Estado de la región, que es un análisis de las áreas urbanas en Centroamérica, y el informe es concluyente. El crecimiento acelerado y desmedido de la mancha urbana pone en riesgo la sostenibilidad. Entonces aquí teníamos 2 opciones. La salida fácil, que era dejar el reglamento como está y evitarnos estos debates constructivos, o entrar a asumir estos procesos en forma completa, resolverlos, llegar a esta mesa de diálogo en las que estamos ahora y lograr lo que es la meta ahora para nosotros. Un documento que le sirva a todo el mundo, que sea consensuado y que tenga un beneficio común.
¿Qué le dice? Ya usted habló de la gente de las zonas urbanas. ¿Qué le dice a la gente de las zonas rurales que hoy han participado extraordinariamente hoy en el programa y están muy preocupadas? Que me interesa muchísimo el tema, que vamos a atender las inquietudes, que voy a ir a las zonas rurales, si es el caso, a compartir con ellos la situación, que estaré en Cotobruz atendiendo una inquietud de la municipalidad y que realmente vamos a trabajar fuertemente en ese proceso. Don Marco. Sí, en este tema de la reactivación económica, el Colegio de Ingenieros Topógrafos, en concordancia y como miembro del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, tiene muy clara la posición y este es un problema que tenemos que ocuparnos todos los costarricenses. El principio de la seguridad jurídica es fundamental. Un inversionista no va a venir a depositar su dinero a un país que no tenga las reglas claras, que le pongan trabas. Costa Rica es un país que los mayores problemas están en la tramitología excesiva. Aquí para sacar una patente, un permiso de construcción que se ha mejorado muchísimo gracias a la intervención del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, pero aún así existen muchísimos permisos que, desalientan a la gente que quiere invertir. Nosotros queremos que realmente se dé un proceso de reactivación económica tomando en cuenta todas las partes. Reglamentos como estos podrían venir a contribuir mucho en esa reactivación económica. El sector construcción se estaría viendo afectado desde nuestra perspectiva en este tema. Nosotros el año pasado enviamos nuestras observaciones a la Cámara Costarricense de la Construcción, no recibimos respuesta. Yo sí esperaría tal vez que la Cámara hiciera un análisis de esto y de cómo va a impactar este tipo de situación si no se corrige, y más bien que participe, que sea propositiva y nos haga llegar las observaciones, que yo sé que debe tener observaciones y que sin lugar a dudas nos van a ayudar a que sea lo que don Tomás quiere, lo que don Olman quiere, lo que el Colegio de Ingenieros quiere y lo que la población quiere, un instrumento seguro. Bien, les presentamos el día de hoy todas las partes que pudimos convocar para este día. También habíamos invitado a la Cámara de la Construcción, que decidió no tomar posición hasta el momento. Y esperamos y le vamos a dar seguimiento a lo que vaya a suceder en este mes. Creo que a todos una conclusión clara es que no está listo ese reglamento para poder aplicarse y definitivamente el cambio de la fecha tal vez va a tener que ser más extenso porque yo no veo que esto se vaya a solucionar. O le están diciendo aquí, don Tomás, cómo va a visitar en un mes todas las comunidades. Lo están invitando desde San Carlos, lo están invitando a Cartago y lo están invitando a la zona de Los Santos. No voy a poder ir a todas, pero a las que pueda ir, iré. Y tal vez lo que sí me quisiera destacar es la frase de la nota que nos envió el Colegio de Ingenieros Topógrafos. Una frase que me parece que es importante destacar, que es que nos encontramos muy cerca de llegar a un acuerdo satisfactorio en beneficio de los costarricenses. Yo me quedo con esa frase y me motiva para trabajar en conjunto y llegar al fin de este programa. Y me voy a atrever a invitarlos a los 3 días antes de que empiece a regir el nuevo reglamento para que ustedes puedan venir aquí y veamos si efectivamente en un control ciudadano cruzado, si se lograron los acuerdos y se solventaron las preocupaciones que la gente tiene. Está invitado desde ya, don Tomás. Muchas gracias. Y también ustedes dos, señores. Muy amable. Gracias. Gracias a ustedes por su compañía, gracias por mantenerse tanta gente conectada el día de hoy en este tema. Definitivamente es un tema que genera mucho interés y así que le vamos a dar seguimiento. Los invitamos el próximo lunes a partir de las 8 en otro programa más de Enfoques. Buenos días. Buenos días.